podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web slowmedicinerevolution.com y también en nuestros perfiles de Instagram en Slow Medicine Revolution y Facebook Slow Medicine Revolution. Hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí en nuestro podcast al doctor José Luis de la Hoz, a quien conozco personalmente y a quien admiro profundamente. Él es médico especialista en estomatología y doctor in dental medicine también. Además, tiene muchísimos títulos en trastornos de la articulación temporomandibular y el dolor orofacial y además es diplomado en psiconeuroinmunología clínica. Además de esto, es socio activo o miembro activo y también ha sido o es presidente de múltiples academias y sociedades científicas que tienen que ver con la disfunción craneomandibular y los trastornos dolorosos orofaciales. Además de esto, él es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU en el Departamento de Odontología y también del Máster en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial. Y estoy contenta de tenerlo aquí porque muchas veces no se piensa en la importancia de la salud oral para el resto del organismo. Y esto incluye también la salud intestinal. Y es que en muchos pacientes pues se insiste mucho en que hay que cuidarles el intestino y a veces nos olvidamos de que el intestino, el tracto digestivo realmente empieza en la boca. Y también el tracto respiratorio, el aparato respiratorio empieza en la boca. Ya sabéis que la microbiota oral es súper variada. Hay varios cientos de especies de bacterias, pero también hongos y virus en la microbiota oral. Y sabemos que cuando hay una disbiosis oral, esa disbiosis oral puede incidir de forma muy desfavorable no solamente en la salud de la boca, como sucede con las caries, por ejemplo, o la enfermedad periodontal, que está clarísimamente infradiagnosticada e infratratada. Es que además, cuando hay estos problemas de salud en la microbiota de la boca, pues se puede producir un fenómeno de leaky mouth, es decir, de boca permeable, de barreras permeables, con endotoxemia y con fenómenos de inflamación de bajo grado. Y ya se ha relacionado la disbiosis de la boca con múltiples alteraciones, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o, por ejemplo, los trastornos del espectro autista. También con cuadros metabólicos como la diabetes o la obesidad, la arteriosclerosis y los infartos, o, por ejemplo, cuadros oncológicos, no solo del área de la boca, el cuello o la cabeza, sino también con tumores a distancia, como por ejemplo el cáncer de páncreas o el colorectal. Y es que la salud de la boca es súper importante y muchas veces está descuidada y desde luego desde la sanidad pública se debería cuidar muchísimo la salud oral e incorporar profesionales de la salud oral en la sanidad pública. Ahora además con el tema de las mascarillas que se utilizan tantísimo, pues se producen especialmente problemas de salud oral con una mayor incidencia de problemas de salud periodontal y también aparición de caries, además de otras cosas como las inflamaciones de los labios, la esquelitis, como puede ser la candidiasis o la dermatitis perioral. Así que estoy muy contenta de nuevo por decir que esté aquí José Luis, porque diré que cuando yo tengo un paciente que sospecho que pueda tener un problema de salud oral, se lo mando a él y además se lo mando con total confianza porque sé que me va a valorar estupendamente el paciente. Y en algunos pacientes su valoración ha sido fundamental para solucionar problemas de inflamación continua y mantenida. Además, él es experto en dolor orofacial y, por ejemplo, para la valoración de un bruxismo de una forma integral, también es muy interesante contar con su colaboración. Así que vamos a ver qué nos cuenta José Luis. Venga, José Luis, aparte de todos los títulos que tienes, cuéntanos de una forma un poco más informal por qué estás aquí y cómo llegaste hasta aquí, tu recorrido académico y profesional. Pues mira, Sari, aparte de todas las menciones que has hecho de mi currículum y más, que son un poquito farragosas y académicas, en un tono más familiar o más personal, sí decirte que yo desde varias generaciones, toda mi familia paterna, por parte de mi padre, se ha dedicado a la medicina en todas sus especialidades. Me acuerdo que mi padre me decía que en la época de sus tíos y
y abuelos y demás, una época en que teníamos todas las especialidades de la medicina, había algún de la OZ. Mi abuelo, de hecho, también fue odontólogo y de ahí vino que mi padre fuera médico estomatólogo, al igual que lo soy yo, médico estomatólogo, porque hice medicina y después la especialidad en estomatología. De hecho, cuando yo era pequeño, yo nunca quise ser cosas como policía o bombero o futbolista, que es lo normal en los niños, que era lo más habitual. Yo siempre quise ser médico, con lo cual, desde luego, hay una impronta antropológica, genética, que me viene de mi vía paterna, y yo siempre quise ser médico. Una vez que terminé la carrera de medicina, sí que es cierto que la dedicación a la odontología fue una cuestión de tradición familiar y oportunidad. Evidentemente tenía tanto mi padre como alguno de mis tíos eran dentistas y por ahí encontré un camino en el que dedicarme, aunque luego en realidad seguí mi camino por mi cuenta, porque a continuación me marché a Estados Unidos y continué allí mi formación, derivándome hacia la patología de la ATM, de la articulación temporomandibular y todos los cuadros de dolor orofacial mucho durante varios años, y cuando regresé a España comencé mi consulta durante muchos años y finalmente, a través de un proceso de maduración, digamos, de formativa y demás, fue cuando entré en contacto con la psiconeuroinmunología clínica y con Natura Foundation y el Centro Cuidarte, con Dani y con todos vosotros, y ahí completé mi formación, que eso ha contribuido grandemente a mi enriquecimiento científico y profesional desde el punto de vista de la medicina, de la odontología y del dolor orofacial. Sí, ahí nos conocimos estudiando el máster de psiconeuroinmunología clínica y la verdad es que es muy interesante esta aportación de la psiconeuroinmunología clínica y la medicina evolutiva, ¿verdad?, a la práctica clínica. ¿Qué consideras tú que aporta la psiconeuroinmunología clínica o la medicina evolutiva en tu práctica clínica? ¿Qué consideras también que aporta a tus pacientes o a los pacientes que también tienen patologías sistémicas? Pues mira, mi formación médica siempre me ha permitido ver que en realidad la odontología es una rama o una especialidad de la medicina, que estudia las patologías que afectan al aparato masticatorio, a la boca y a los tejidos adyacentes, las articulaciones, los músculos de la cara, el cuello incluso. Aunque se conoce desde hace mucho tiempo, recientemente se está dando mucha importancia al papel que juega la salud oral en la salud general y cómo los procesos infecciosos e inflamatorios de la boca pueden jugar un papel muy importante en muchos tipos de alteraciones digestivas, respiratorias, inmunológicas, incluso neurodegenerativas. La odontología con la medicina es muy cercana. Pues sí, sí que lo están, súper relacionados la odontología y la medicina. Hablas mucho sobre el aparato masticatorio. ¿Podrías contarnos un poco más sobre qué es realmente el aparato masticatorio? Porque parece que es algo más que la boca, ¿verdad? Y también cómo influye el estilo de vida actual y los hábitos actuales sobre este aparato masticatorio y sobre la salud oral. Por ejemplo, el hecho de comer ahora texturas muy blandas o el uso excesivo del chupete en la infancia o, por ejemplo, que no se hagan lactancias maternas demasiado prolongadas. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Sí, mira, al principio, de momento, así con una nota aparte, decir que en medicina hablamos de aparatos y sistemas, y no incluye el mismo concepto. Un sistema, como por ejemplo el sistema óseo, el sistema respiratorio, es un conjunto de elementos que tienen el mismo origen embrionario, desarrollan una función, pero vienen todos del mismo origen embrionario. Por ejemplo, el sistema nervioso, todos derivan de tejido neural, ¿no? Por el contrario, un aparato es un conjunto de órganos y de diferentes elementos de diferentes orígenes que se unen para desarrollar una misma funcionalidad. Por ejemplo, el aparato digestivo, que tenemos el estómago, el esófago, el intestino, diferentes orígenes, diferentes constituciones, pero se unen funcionalmente para desarrollar una misión. En ese sentido, el aparato masticatorio efectivamente es un aparato, no es un sistema, que hay gente que llama el sistema masticatorio, el sistema estomatognático. La boca es un aparato porque tiene elementos de diferentes constituciones, las articulaciones temporomandibulares, los músculos, las encías, los dientes, que tienen diferentes orígenes, pero desarrollan una misma misión. Por eso es que yo lo denomino, o se denomina correctamente, aparato masticatorio, ¿vale? En cualquier caso, todos los aparatos y sistemas del organismo han experimentado a lo largo de la historia modificaciones para irse adaptando a los cambios de nuestro entorno. La incorporación de la agricultura y de la capacidad de conservar los alimentos ha llevado un cambio en nuestros hábitos dietéticos con pues, cada vez alimentos de menor consistencia,
que no exigen tanto esfuerzo masticatorio para procesarlos y dar los pasos al aparato digestivo. No hacía falta, antes comíamos comidas mucho menos elaboradas, más duras, más resistentes y necesitábamos más funcionalidad del aparato masticatorio para preparar su paso al aparato digestivo. Eso ya no es así. Hay otros hábitos más recientes que tú has mencionado, y me refiero a recientes desde el punto de vista antropológico, no los últimos 10 años, sino los últimos cientos y miles de años, como puede ser la aparición de la lactancia artificial, los alimentos infantiles triturados, los alimentos procesados de baja consistencia, muy acelerados en estos años o últimos siglos y que han producido estímulos de adaptación en nuestro aparato masticatorio que se han manifestado por una pérdida de tamaño de nuestros maxilares y por una falta de espacio que produce un apiñamiento dentario, de ahí vienen pues tantas maloclusiones que hay, y también problemas de erupción dentaria como pueden ser las muelas del juicio. Notar que hace miles de años nuestros maxilares tenían 4 molares. Ya hace tiempo que se perdió ese cuarto molar, aunque curiosamente nosotros en las consultas, en ocasiones, al hacer radiografías panorámicas o escáner, vemos en algunos pacientes que todavía permanecen vestigios de ese cuarto molar en las radiografías panorámicas. Bueno, en cualquier caso, ahora incluso ya estamos en el proceso de perder el tercer molar y por eso es que hay personas que tienen los tercer molares bien erupcionados, hay otras personas que no hay ni siquiera un vestigio de germen de tercer molar y hay otras personas, que eso es frecuente, en los que se produce una creación o erupción interrumpida o incompleta del tercer molar, que eso es lo que causa los famosos problemas con las muelas del juicio. Pues eso es muy interesante. Sabes que en finés, en finlandés, al tercer molar lo llamamos el diente de la sabiduría y es lo que parece que estamos perdiendo como especie, ¿verdad? Sí, efectivamente. En inglés se llama el wisdom teeth. Claro, claro. El diente de la prudencia o de la sabiduría también, efectivamente. Pues además de estos problemas que surgen por el tipo de alimentación, sobre todo que tenemos ahora, por las prácticas que hay en la infancia también, ¿cuál sería, aparte de los problemas del aparato masticatorio en sí, cuál es la prevalencia de los problemas de salud oral en la población general, sobre todo cuando hablamos de caries o periodontitis, por ejemplo? Hombre, desde un punto de vista muy amplio, Sari, podemos decir que la prevalencia de patología oral en la población general es casi del 100%. Por ejemplo, se considera que solo un 5% de las personas no tienen ninguna caries. La gingivitis o inflamación superficial de las encías está presente en mayor o menor grado en casi todas las personas y es otro de los motivos principales de que vengan a nuestras consultas. Y la periodontitis, que es un grado mayor de inflamación del periodonto, es decir, de la encía y del hueso, afecta, dependiendo de las poblaciones, entre un 50 y un 70% de las personas, siendo de hecho la sexta enfermedad más frecuente en el ser humano en general, de todas las enfermedades. Comparte factores de riesgo comunes con otras enfermedades no transmisibles, como el tabaco, el alcohol, el elevado consumo de azúcar, la obesidad, la dieta, lo saludable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además se asocia con determinadas enfermedades sistémicas, como hemos comentado antes, incluyendo la diabetes. Sí, pues vaya, es una barbaridad la cantidad de gente que tiene sobre todo periodontitis, ¿verdad? Al final, la periodontitis me interesa especialmente porque también, pues yo veo sobre todo mucha gente adulta y los pacientes adultos también son los que más vemos. Cuéntanos un poco más sobre las enfermedades periodontales que tienen mucho que ver con lo que es la microbiota oral, que a fin de cuentas la periodontitis tiene mucho que ver con lo que es la disbiosis oral, ¿verdad? La alteración del equilibrio de la microbiota oral. Cuéntanos un poquito más sobre las enfermedades periodontales. Pues efectivamente, la boca, como todo el mundo sabe, forma parte, es en realidad el primer elemento constitutivo del aparato digestivo. Por tanto, su equilibrio o desequilibrio microbiano afecta a todo el aparato digestivo. La boca, por otro lado, también es muy especial porque también forma parte del aparato respiratorio. Las enfermedades periodontales que se conocen, o las periodontitis, que son un grupo muy amplio, constituyen un grupo de patologías inflamatorias, por lo general crónicas y de etiología o de causa infecciosa. Son gérmenes y afectan, como ellos dicen, al periodonto. El periodonto son las estructuras que rodean y que dan sostén y nutrición. El periodonto lo constituyen el ligamento. Hay un ligamento alrededor de los dientes que da elasticidad, un cemento, un hueso alveolar y una encía. El ligamento periodontal y el hueso alveolar dan al diente una función de sujeción, mientras que la encía cumple una función de sellado frente a las agresiones bacterianas, las agresiones físicas y también las químicas.
En general, las enfermedades periodontales más frecuentes son las gingivitis. Grado más avanzado, que en realidad no es que sea más avanzado, es que su fisiopatología es completamente diferente, son las periodontitis, ¿vale? Hay personas que tienen gingivitis pero nunca llegan a tener periodontitis y hay personas que directamente desarrollan una periodontitis sin prácticamente tener gingivitis porque hay otros factores que influyen. En la periodontitis lo que describimos es una inflamación ya del periodonto profundo, ¿eh? Se afecta y hay una pérdida de ligamento, del hueso de soporte que poco a poco se va reabsorbiendo a lo largo de los años, porque es una enfermedad crónica y de muy lenta evolución, y puede llegar a causar problemas infecciosos y pérdida de dientes. Es lo que hace muchísimos años, en la época de nuestros padres y abuelos, se llamaban las piorreas, del griego pios, pus, y reas, excreción, porque realmente supuraban pus por las encías. Al igual que las caries, las enfermedades periodontales son cuadros disbióticos orales, ¿eh? Hay una alteración en la normobiosis oral. Su origen es multifactorial. Hay factores de tipo genético. Casi siempre todos nuestros pacientes, cuando les diagnosticas una enfermedad periodontal, pues o bien su padre o su madre o su abuelo te refieren que sí, perdió la boca ya desde muy joven o tiene problemas desde hace muchos años. Influyen también factores ambientales, hábitos de vida, que incluyen el tabaco, el alcohol, el control de la glucemia, los hábitos nutricionales, el estrés y, por supuesto, la higiene bucodental. Todo eso produce, en estos casos de periodontitis, una interacción negativa o patológica de las bacterias, ¿eh? Y hay un cambio, digamos, de una normobiosis, de una microbiota fisiológica. La boca normalmente tiene bacterias y es bueno que los tengas. De hecho, hay una patología que estamos viendo mucho en gente ahora en nuestras consultas, que es la patología por exceso de higiene. Se limpian demasiado las piezas de dientes, demasiado los dientes, eliminan esa microbiota favorable y eso también da patologías como las recesiones de las encías, la hipersensibilidad dentaria, etcétera, etcétera. Pero cuando por causa patológica se elimina esa microbiota oral buena o fisiológica y es reemplazada por una microbiota periodontopatógena, lo que induce es una respuesta inmunoinflamatoria en los tejidos que en las personas que son susceptibles puede acabar destruyendo los tejidos, como digo, el hueso alveolar, el ligamento y perderse el soporte del diente. Vaya, qué barbaridad. Pues es que efectivamente todo lo que hacemos influye mucho sobre la salud general y también sobre la salud de la boca. Sobre la patología periodontal, por ejemplo, es muy interesante pues, el caso concreto del Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria que podemos encontrar en la boca, que de ahí puede pasar al intestino y que se relaciona con múltiples patologías, como puede ser el cáncer colorectal, como con problemas con el embarazo, por ejemplo, y otros tumores. Pero en general, las disbiosis orales, ¿qué impacto tienen en las patologías sistémicas? ¿Nos podrías ampliar un poco más esto? ¿Qué importancia tiene el cuidado de la boca para enfermedades de todo el cuerpo, digamos? Sí, claro. Mira, las disbiosis orales, que llamamos las alteraciones de la normal microbiota oral, representadas por la caries y la periodontitis, provocan daños no solo a nivel local, no solo en la boca, sino también a nivel regional, en el aparato digestivo y en el aparato respiratorio, relacionándose también con problemas de asma y etcétera, y también a nivel sistémico en todo el organismo. Ten en cuenta que la aspiración y la devolución de bacterias periodontopatógenas altera las barreras de estos aparatos, el aparato digestivo y respiratorio, y origina cuadros de afectación del pulmón y cuadros de intestino permeable que favorecen la entrada de sustancias tóxicas y esto da lugar a una endotoxemia que conlleva una inflamación de bajo grado. Con el tiempo, esta inflamación de bajo grado va a alterar el funcionamiento del sistema inmune y la integridad de la barrera hematoencefálica, contribuyendo a la aparición de cuadros inflamatorios autoinmunes y degenerativos a nivel articular, como las artritis, neurológico, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el Parkinson, a nivel cardiovascular, como las arteriosclerosis, y hasta ciertos tipos de cáncer, como tú has mencionado. Asimismo, se ha demostrado la implicación en el desarrollo del feto y en la aparición de parto prematuro y de recién nacidos de bajo peso. Los mediadores inflamatorios, la interleuquina 1, 6, el tumor necrosis factor alfa, el interferón gamma, también se incorporan a la leche materna, siendo transmitidos al bebé durante la lactancia y pudiendo producir patología en el recién nacido. Por tanto, como ves, realmente es que la afectación es multisistémica en todos los órganos de nuestro sistema.
Sí, sí, es que esto es muy importante y la mayoría de la gente además no se cuida la boca de forma adecuada. Es especialmente preocupante lo que dices del impacto sobre el desarrollo del feto, el parto prematuro y demás, porque aún hay muchas personas que dicen esto de que una mujer embarazada no tiene que tocarse la boca, refiriéndose a ir al profesional de la salud oral. ¿Cómo debería una mujer en edad fértil cuidar de su salud oral? ¿Y se pueden o no se pueden hacer tratamientos durante el embarazo en vuestras clínicas y consultas? Sí, efectivamente, como tú bien dices, hay esa creencia histórica, digamos, que la mujer durante el embarazo lo que debe de hacer es tocarse lo menos posible la boca, para no alterar la gestación y demás. Y también, por otro lado, se ha asociado ese conocido dicho que tenemos en España de que a la madre cada hijo le cuesta un diente, ¿vale? Ambas afirmaciones son falsas, ¿eh? El cuidado de la boca durante el embarazo es fundamental, tanto de la futura madre como del padre, ojo, por la posible transmisión a la madre de los gérmenes, porque los padres actúan como reservorio de gérmenes. Entonces hay veces que estamos cuidando la boca de la pareja, pues a la madre gestante, y por ese contacto íntimo el padre está constantemente recolonizando o reinfectando esa infección en la madre. La presencia de gérmenes patógenos periodontales puede tener efectos muy negativos sobre el embrión, como tú has dicho. Se ha asociado con partos prematuros, multiplicando entre 2 y 5 veces su incidencia y el bajo peso del bebé al nacer. La creencia popular de que a las madres cada hijo les cuesta un diente no está bien fundamentada tampoco, porque en realidad un embarazo no es una situación patológica, un embarazo es una situación fisiológica. Y si la madre tiene bien cuidada la boca antes del embarazo y durante el embarazo, esa gestación en sí no causa ningún riesgo añadido, nada más que una cierta inflamación debido a las hormonas asociadas a la gestación. Pero cuando se producen este tipo de situaciones en las que se pierden piezas dentarias durante el embarazo, es debido a que la madre previamente ya tenía una patología fundamentalmente de tipo periodontal que se exacerba por ese componente hormonal. Pero no es así el hecho de que la gestación sea patológica. Ya como digo, sí que es cierto que el componente hormonal sí lleva cierta inflamación y puede iniciar o empeorar una periodontitis. Por tanto, sí que el cuidado de la boca de la madre durante el embarazo tiene que ser especialmente delicado. Nosotros la pauta que establecemos en mujeres jóvenes que están en periodo en el cual están planeando quedarse embarazadas nos gusta siempre que en ese periodo hacerles una buena limpieza de boca muy meticulosa, aplicarles o enseñarles técnicas de higiene oral para que tengan un especial cuidado. Nos gusta ver en el momento en que sepan que se han quedado embarazadas, verlas para que el desarrollo, sobre todo en el primer trimestre, sea lo más saludable posible, y a continuación las emplazamos a venir en el 7º mes de embarazo. Porque en el 7º mes de embarazo ya la madre tiene su tripita, ya el embarazo está llegando a su término, pero todavía no están demasiado incómodas y les hacemos otra limpieza de boca para prepararles para la etapa que va a venir después del nacimiento, que normalmente es evidente. Hay un cambio excepcional en los hábitos de vida en general, porque la llegada de un recién nacido cambia todo el entorno de hábitos, y entonces pues es normal que no se puedan cuidar tanto la boca, etcétera, etcétera. De esta forma las dejamos súper limpias, súper higiénica la boca, tanto para el parto como para la lactancia, dando un tiempo de aproximadamente 6 o 7 meses hasta que normalicen de nuevo su ciclo existencial y puedan volver a la siguiente revisión. Por tanto, lo que hacemos es, como te digo, limpieza de boca nada más saber que están embarazadas, limpieza de boca a los 7 meses reforzando técnicas de higiene y demás. En nuestra consulta utilizamos también en muchas ocasiones terapia ortomolecular de suplementación con el objetivo de regenerar adecuadamente los tejidos orales. En muchos casos también aplicamos pre y probióticos para regular el tema digestivo, cosa de la que tú eres mucho más experta que yo. Y entonces a los 7 meses ya les dejamos y decimos ya, cuando veas que se normaliza tu entorno de vida de nuevo, reguláis el sueño, reguláis los hábitos de vida, vuelves otra vez para tu siguiente revisión. Y por último, matizarte que, como hemos dicho, hay una posible transmisión de bacterias periodontopatógenas al recién nacido a través tanto de la leche materna como también de los besos del padre y de la madre, con la siguiente colonización de la boca y del aparato digestivo del bebé con dichas bacterias, favoreciendo la disbiosis oral, intestinal, respiratoria, que luego muchas veces se relaciona pues eso, con los casos de bronquiolitis del recién nacido, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es un poco el protocolo que se sigue durante el embarazo. Pues vaya si es importante cuidarse la boca durante el embarazo también.
Nos has comentado muchas de las cosas que hacéis en consulta para las mujeres que tienen problemas de salud oral o en prevención o en tratamiento. ¿Podrías ampliarnos un poco más todas las estrategias básicas que se pueden tomar o que pueden seguir las personas que nos están escuchando para mantener una salud oral? Sí, por supuesto. Se concretan una serie de puntos muy determinados. Mira, lo primero y más importante es mantener un hábito nutricional saludable. No abusar de los carbohidratos, etcétera, etcétera, que supongo que eso en otros capítulos lo trataréis, ¿vale? El consumo adecuado de micronutrientes y el empleo de suplementación nutricional específica, destacando los ácidos grasos poliinsaturados, de resolvinas, protectinas y maresinas en las membranas celulares, interactuando con receptores específicos que amplifican las señales intracelulares, lo que lleva a la lucha contra la inflamación. Actúan como antiinflamatorios. Además, modulan la actividad de los neutrófilos, una serie de funciones que son muy favorables para el entorno de toda la microbiota oral. También es útil la suplementación con vitamina C, 1 o 2 gramos al día en forma de ascorbato, con lactoferrina y, por lo general, un multivitamínico. Todo esto lo hacemos siempre en coordinación con el ginecólogo que está siguiendo el embarazo. Por supuesto, el mantenimiento de una higiene oral correcta, mantener un correcto programa de seguimiento y de revisiones con un profesional odontólogo cualificado. La frecuencia siempre será establecida por el dentista de acuerdo al estado de salud bucal de la persona y los factores de riesgo. No hay digamos, un parámetro de decir, no, los 3 meses, los 4 meses, los 6 meses. Nosotros aquí en la consulta individualizamos ese cuidado en cada persona dependiendo de su situación y su estado de salud general y bucal. Evitar el uso inadecuado de antibióticos y de otros fármacos, la retirada, por supuesto, del tabaco, eliminar la ingesta de alimentos de alta carga glucémica y reducir el número de ingestas diarias. Como he dicho antes en la pregunta de antes, utilizar pre y probióticos adecuadamente para recolonizar la microbiota oral con bacterias probióticas específicos, como los lactobacilos orales, el Paracasei, Plantarum, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una descripción pormenorizada aquí para no cansar a los oyentes. Todos ellos inhiben los patógenos orales y estimulan la respuesta inmune del huésped mediante la producción de inmunoglobulina A, de defensinas, frenan a las citoquinas inflamatorias responsables de la inflamación y del daño tisular. Y por último, también es conveniente, dentro de lo posible, el control del estrés, tanto a nivel, digamos, habitual diario, como mediante la implementación de técnicas de relajación, de mindfulness. Esos son una serie de consejos que ayudan mucho al desarrollo de un embarazo correcto y sobre todo de la salud oral. Y de cualquier otra persona, estos consejos, por Supuesto, supuesto, son para cualquier persona que por quiera supuesto. cuidar la boca. Mucha gente tiene dudas, ya para acabar, sobre las recomendaciones sobre la limpieza de la boca, porque se habla, por ejemplo, mucho sobre, antes has comentado que hay un exceso de higiene. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco cuáles son los dispositivos que debemos utilizar? El dentífrico debe ser con flúor o sin flúor, si se puede usar el bicarbonato, como recomiendan algunas personas, en vez de utilizar el flúor. ¿Qué nos podrías recomendar en este sentido? Pues mira, es muy conocido y habitual el utilizar, ya prácticamente todo el mundo lo sabe, que el cepillo tiene que ser de una textura suave, y después de cada comida, pero no hacer un cepillado excesivo, un poco relacionado con la pregunta que te he contestado antes. Ahora estamos curiosamente viendo un determinado perfil de pacientes que están presentando lesiones de hipersensibilidad, de lesiones cervicales, gingivales y demás, derivadas del exceso de higiene, de lavarse demasiado los dientes con demasiada cuantitativa y cualitativamente, demasiadas veces y con demasiada intensidad. Tiene que ser una duración mínima de 2 minutos, pero hacerlo de forma suave. Ten en cuenta que, como hemos dicho antes, la dieta que llevamos ahora es una dieta mucho menos elaborada, mucho menos tenaz, mucho menos fuerte. Y lo que estamos eliminando es ese pequeño exceso de placa que puede haber después de cada alimentación. De hecho, lo que estamos aconsejando a estos pacientes ahora en muchas ocasiones, no te laves tanto los dientes. Hay gente que se lava los dientes 4 y 5 veces diarias. En realidad, una buena higiene oral realizada, bien hecha por la mañana y por la noche, sobre todo por la noche antes de irnos a acostar, es más que suficiente. En el mediodía, quien quiera hacer un cepilladito suave, bienvenido a hacerlo. Hay gente que prefiere también simplemente hacer un enjuague o tomar uno de estos chicles antibacterianos, anticaries, que no lo son tantos antibacterianos, quizá lo trataremos en otro capítulo, pero que sí ayudan a aumentar la secreción salivar y a eliminar un poquito la placa que se forma ahí, pero tener cuidado con el exceso de la placa, el exceso de la higiene dental durante el día.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que con el cepillado únicamente somos capaces de acceder a la cara libre de los dientes, a la superficie, digamos, oclusal y a los laterales. Pero es muy importante la utilización de dispositivos de higiene interdental, normalmente la higiene oral o a veces los cepillos interproximales y otras personas que tienen prótesis, puentes o implantes, los irrigadores bucales. Todos ellos nos permiten acceder a zonas que el cepillo no llega y retiran la mayor parte de los restos alimenticios y un control adecuado del biofilm. Ojo, quiero matizar este término que acabo de decir ahora mismo, no la eliminación completa del biofilm, sino su control adecuado. Tened en cuenta también que es muy importante limpiar la lengua y las mejillas. Con respecto a la utilización de flúor, pues en general si podemos evitarlo, mejor. Hay también mucho digamos, controversias sobre si el flúor sí, el flúor no, sobre su toxicidad y demás. Bueno, como cualquier elemento de la naturaleza, el flúor utilizado en cantidades inadecuadas es tóxico, como digo, como cualquier elemento, ¿vale? Pero tiene a veces cierto papel en la remineralización de las piezas. Desde luego, el flúor por vía sistémica no se debe utilizar. Por vía oral, lo que ocurre es que hay otras alternativas, tipos de pastas de dientes con productos más naturales que hacen innecesaria la utilización del flúor, con lo cual, en general, si podemos evitarlo, mejor. El bicarbonato que tú has mencionado, Sara, ¿qué es lo que ocurre? Depende de la formulación que se haga, ¿vale? Porque es que el bicarbonato lo que tiene es un tremendo componente muy abrasivo, y hay gente que lo que hacen es cepillarse los dientes con polvitos de estos de bicarbonato y nos vienen a las consultas con unas abrasiones en los dientes mecánicas y unas sensibilidades dentarias tremendas, con lo cual tiene que ser una utilización muy moderada, ¿vale? Y en general, los enjuagues bucales. Son muchos los pacientes habituados al uso diario de enjuagues, ¿vale? Pues muchos que salen en los medios de comunicación y demás, pero la utilización diaria de los mismos en general no está indicada, sin la prescripción previa facultativa, porque los colutorios está demostrado científicamente que no aportan nada suplementario a la salud oral que no lo aporte la utilización de un buen cepillado y la utilización de medios interproximales. Otra cosa es en casos en los que hay una patología activa o por la circunstancia que sea, queramos prevenir la aparición de una enfermedad periodontal o una periodontitis, ¿vale? Para ello, para el restablecimiento de una flora oral, utilizamos colutorios específicos, por ejemplo, los más conocidos son los de clorhexidina, pero eso tiene que ser una utilización muy limitada, como en cualquier proceso infeccioso cuando haya aftas o una pericoronitis por infección de un cordal, etcétera, etcétera. Como colutorio habitual, se utilizan muchas veces los enjuagues con aceite de coco, lo que se conoce normalmente como el oil pulling, que se puede hacer también con aceite de oliva. Ese va muy bien, lo que hace es mantenerse en boca, enjuagándose. Bueno, ahí las cifras oscilan. Hay compañeros que hablan de 1 minuto, 2 minutos, hasta llegan situaciones de hasta 10 y 15 minutos. Si te soy sincero, en mi ámbito personal, ¿no? Yo creo que estar enjuagándose la boca 10 o 15 minutos con un colutorio es un poco excesivo. No creo que haya nada que consigas mediante un buen enjuague de un par de minutos o 3, incluyendo gárgaras también, echando la cabeza para atrás para que también se impregne ese colutorio en todo lo que es la zona de la orofaringe y de la hipofaringe. Después, pues te dicen, unos preconizan tragarlo y otros preconizan escupirlo. Tragarlo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los efectos del aceite de coco y del aceite de oliva, que también son sistémicos, pues pasan al tracto digestivo, con lo cual, bien, hay personas que en cambio, después de estar enjuagándose durante 4 o 5 minutos, pues no les es agradable el tragarse eso que han estado enjuagando y lo puedes escupir. Eso ya es un poquito más cuestión de un gusto personal. Con lo cual, pues respecto a los colutorios, eso. Por lo general, no utilizarlos, no es necesario utilizarlos. Por supuesto, eliminar los colutorios comerciales, no quiero decir marcas comerciales, pero a todos nos vienen a la cabeza, porque no aportan nada positivo y todos tienen elementos tóxicos que, aunque solamente te enjuagues y los escupas, pasan al tracto digestivo, de todas formas. Utilizar solamente los que el profesional odontólogo nos diga en su momento para situaciones muy particulares, y si queremos uno de mejoría del entorno oral general, el sistema del oil pulling con aceite de coco o aceite de oliva virgen.
Pues nos has respondido un montón de dudas sobre la higiene bucal. Me quedaría una pregunta antes de acabar, una respuesta muy breve. Una persona que no tenga un problema específico, que esté en tratamiento, en prevención, ¿cada cuánto tiempo tendría que ir a hacerse las revisiones en su profesional de la salud oral? Pues mira, esa pregunta que me haces final es sumamente interesante, pero para precisamente aprovechar la ocasión de decirte que no hay una pauta específica de revisiones. Como en tantos otros ámbitos de la medicina, eso tiene que ser una pauta individualizada, ¿eh? Hay que atender a la salud bucal del paciente, a la tendencia que tenga cariogénica, la tendencia que tenga de periodontal. Hay personas que tienen más facilidad de formar sarro porque tienen una saliva más fuerte, más cálcica. Hay personas que tienen una saliva más fluida. También depende de los hábitos de higiene oral. También depende pues, de lo que viaja la persona, que siempre los viajes comprometen un poquito más, ¿sabes? La higiene oral habitual, de si la persona está en situación de embarazo o no de embarazo, de la patología sistémica. Por ejemplo, tenemos un especial cuidado con las personas que tienen diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por tanto, no existe una pauta general, ¿eh? Si me dices, si me aprietas mucho, te diría que mínimo, entre 1 y 2 veces al año, ¿eh? Mejor 2 veces al año que una cada 6 meses. Pero te puedo asegurar que nosotros tenemos pacientes con una salud oral muy delicada o una salud sistémica muy delicada que vienen a consulta cada 3 meses a hacerse su revisión. Por tanto, individualizarlo. Pues qué interesante también esto, porque mucha gente dice cada año, cada 6 meses, pero ya nos has respondido a las dudas. Pues ha sido todo súper interesante, pero la verdad es que nos hemos dejado en el tintero, pues temas como el bruxismo, el dolor orofacial, que eres un grandísimo experto, como hemos comentado al principio, los problemas de la articulación temporomandibular. Así que si te parece, pues dentro de algún tiempo podemos hacer un episodio específico sobre el bruxismo y sobre preguntas que nos puedan mandar la gente que nos está escuchando sobre estos temas adicionales que puedan ser de interés. Así Por que muchas supuesto, gracias, José Luis. yo te agradezco mucho, Sari, que hayas contado conmigo en el entorno de nuestra amistad y compañerismo. O sea que cuenta conmigo cuando tú quieras para que desarrollemos otros temas más específicos. Y esos que has mencionado son de mucho interés para toda la gente en general, para la población. Con lo cual, cuando tú quieras, hacemos otra sesión. Perfecto, ya sabéis que podéis encontrar a José Luis en la Clínica de la Hoz en Madrid, ¿verdad? Sí, efectivamente. Quien lo necesite, allí estamos. Muy bien, pues hasta otra, José Luis. Gracias. Gracias, Sari. Espero que os haya gustado este episodio de Slow Medicine Revolution con el doctor José Luis de la Hoz. Se nos han metido algunos electroduendes por el medio. Ahora en la época del COVID, lógicamente todas las entrevistas son online y a veces pues las conexiones juegan unas malas pasadas. Por eso os recuerdo que tenéis las notas del episodio en slowmedicinerevolution.com con todos esos detalles y estas pautas que comenta el doctor José Luis de la Hoz para el cuidado de la boca. Os invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y recordad que si os suscribís a nuestra web tenéis ese pequeño ebook de desayunos Slow Medicine que os llegará de forma gratuita. Si tenéis cualquier pregunta o cuestión para una próxima entrevista con este excelente profesional de la salud oral, mandádnoslos por el formulario de contacto o por nuestras redes sociales y tomaremos nota de esas preguntas para planteárselas al doctor de la Hoz en la próxima ocasión que venga al podcast. Un saludo, cuidaros todos mucho la boca, además del resto del cuerpo.